está la fiesta, mi estimado telepensante? La pregunta es, ¿quién usa una piñata donde pone el rostro de su enemigo, su adversario, su competidor, y la agarra a palos y luego la sube a las redes sociales? ¿Qué es lo que significa este acto en términos políticos? ¿Es simplemente una farandulización, como dice Íñigo de la Maza en El Mercurio el día martes? Veamos. Hace unos 2 años atrás se hizo algo similar con la figura de José Antonio Kast. Se tomó un mono gigante al cual se le puso la cara de José Antonio y se lo quemó. Esto fue en la playa, no sé si en Valparaíso, en Maitencillo, y eso lo hizo un grupo de gente de izquierda que habló de estar viviendo un acto psicomágico. Bueno, en su plagio de Jung, Alejandro Jodorowsky se atribuye la psicomagia. Y él dice que es una técnica que se ejerce en pos de la sanación espiritual. Resuelve conflictos psicológicos y somáticos, pero bueno, solamente lo puede hacer Jodorowsky y su familia, no lo puede hacer nadie más. Vamos a dejar a Jodorowsky afuera, porque la psicomagia es una manera que existe de ya, digamos, uno se va incluso con los antiguos griegos y se encuentra con actos rituales y simbólicos que ayudan entonces al inconsciente a fijar realidades y a cambiar realidades. Hoy día la terapia del tapping también funciona así. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto del acto psicomágico? Si yo tengo muchas ganas de, y esto está en Nietzsche también, digamos, no como acto psicomágico, pero sí como fórmula de, por ejemplo, sublimación. El acto psicomágico puede ser una forma inversa de sublimación o circular, digamos. Extrae de la psiquis, en este caso, las ganas de apalear a Renato Garín, y lo manifiesta en una piñata y en una celebración que tiene un tinte bastante tribal y arcaico, de celebración así como todos saltando, digamos, y gritando, etc. Y después se hace público. Esto ahí está la parte de la farandulización, ¿no? Bien, entonces cuando eso se hace, ¿qué pasa en el inconsciente? Se le da al inconsciente la señal de que se está avanzando en la concreción de ese deseo de destruir a esa persona. Eso es lo que significa esa piñata. O sea, si yo agarro a palos a una piñata con la cara de aquella persona que odio, entonces el inconsciente se calma, porque lo que me está exigiendo permanentemente es venganza y con eso yo me calmo. Es una manera de sublimar una ganas de vengarse muy, muy potente. Y la pregunta es ¿por qué tanta rabia en contra de Renato Garín? Renato Garín es convencional constituyente, emergió dentro del contexto del Frente Amplio y efectivamente ha sido una persona que ha aportado bastante en términos de transparencia y de verdad al mundo político. Hay que tener coraje para hacer eso. Él fue el que denunció el tema de Giorgio Jackson, ¿se acuerdan? Cuando aparecía como el santo que donaba parte de su ingreso y al final esa donación era para él mismo, era para su partido. Bueno, fue Renato quien lo denunció. También se dice, no, esto no me consta, que fue Renato quien denunció la contratación de la hija de Fernando Atria como una asesora de una convencional constituyente sin tener título, nada. Y bueno, también se le atribuye a Renato Garín el término atriarcado. Y esta columna va a tratar de desmenuzar por qué el atriarcado y sus miembros decidieron sublimar su rabia y sus deseos de venganza en la forma de una piñata a la cual apalearon desde un acto psicomágico que ancla en las estructuras psíquicas más arcaicas que presenta, digamos, el registro de la actividad humana. Renato mismo lo dice en un tuit, donde él reconoce que probablemente haya sido un artículo, una columna de opinión que él escribió y cuyo link yo le dejo al final de la descripción de esta columna. La columna escrita por Renato Garín se titula El atriarcado entre la teología y la política. Le voy a resumir muy brevemente. Si uno analiza y desmenuza esa columna, no queda atriarcado en pie después de la mirada que Renato Garín hace de la obra de Fernando Atria. De ahí que yo entienda que se haya hecho una celebración
cuyo eje no fue el cumpleaños de la cumpleañera, sino que fue la sublimación del deseo de venganza en un acto psicomágico. Eso es lo que es. Vamos a hablar de la columna de Renato Garín para entender por qué tanto odio hacia él. Dice Renato Garín al principio que Fernando Atria, a pesar de haber hecho publicaciones que obedecen a temas que son fundamentalmente de política pública, detrás del modo en que Atria aborda esos temas hay una teología política. Vamos con Garín. Vista desde este ángulo, en la profundidad de su tratado esencial, la obra de Atria permite su lectura más clara, nítida y aguda. Podemos rastrear su devenir como pensador desde el incipiente ensayo Mercado y Ciudadanía en la educación, publicado en el contexto de las movilizaciones pingüinas. Luego, en La mala educación, otra publicación de Atria de 2012, ya es un filósofo consolidado, ocupado de justificar un nuevo sistema educacional. Por supuesto, la izquierda siempre sabe por dónde hay que partir, que es la educación, no como la derecha que cree que es la economía, prologado por dos líderes de las revueltas en 2011 y 2012. El otro modelo de 2013 se nos presenta ahí Atria como un pensador neo-keynesiano ocupado de sustituir al ladrillo de los Chicago Boys por una estructura estatal, una muralla de gasto público. El neoliberalismo con rostro humano es un convencido de segunda avenida bacheletista, donde observa que el socialismo, ponga atención aquí, es una escatología política cuyo, lo cita, desenvolvimiento histórico no ha estado a la altura de su concepto y propone su rescate en el contexto chileno. Es decir, el socialismo postula un paraíso, voy a ponerlo en simple, un paraíso en la tierra, porque cuando hablamos de teología, mi estimado telepensante, hay que entender que lo que Atria viene haciendo en ese contexto es un hombre de fe, es un dogmático u hombre de fe. Su fe está puesto en la concreción del socialismo en el mundo. No es nada nuevo, ¿no? Pero entonces el demonio es el capitalismo, Dios es el Estado, ¿sí? La Virgen es la igualdad y este es un hombre de fe. ¿Qué hace Renato Garín? En su columna es quitarle a Atria su ropaje de académico, le saca la chaqueta, el pantalón, la corbata, etc. Y no queda un rey desnudo, lo que queda es un hombre con sotana. La sotana de, en términos de Garín, una teología de la liberación. Y ahí hay una diferencia entre Garín y yo. Yo creo que hay que tener cuidado con decir que Atria es cristiano. Él termina diciendo que es cristiano. Yo creo que Atria se sirve del cristianismo para justamente avanzar en su proyecto de realizar una ideología irrealizable, que es la del socialismo, porque él no acepta porque es fe, él no acepta que sea irrealizable en el contexto chileno. ¿Se entiende? O sea, lo que Atria quiere es que esta teoría del socialismo, que es tan maravillosa y que no ha sido históricamente bien aplicada, la típica de todos los socialistas, no sé cómo se puede sentir alguien diferente del rebaño al que pertenece, la verdad, se implemente y aquí en el contexto chileno. Entonces, la diferencia entre la lectura que hago yo y la lectura que hace Garín es que para Garín Atria usa el socialismo para llegar al mundo cristiano. Desde mi perspectiva, Atria usa el cristianismo para llegar al socialismo, ¿sí? Bueno, sigamos con Garín. En la Constitución tramposa, dice Garín, Atria es un militante de la causa de la Asamblea Constituyente, convencido de la urgencia de una nueva Constitución, es decir, de un nuevo fundamento para el contrato social chileno. En todos estos textos pueden hallarse metáforas teológicas no del todo desarrolladas, como por ejemplo la comparación atriana entre el mercado y el reino de Caín. Este conjunto de obras leídas por separado parecen simples propuestas parciales, sectorizadas o enfocadas en determinados debates de políticas públicas. Sin embargo, cuando son leídas en conjunto se presentan como un sistema, cuya clave lingüística descansa en la teología política atriana. Primer punto. Estamos preguntándonos por qué Renato Garín podría haber sido merecedor de tanto odio. Si lo que Atria ha escrito es teología, entonces Atria tendría que estar en las bibliotecas entre San Agustín, Santo Tomás, Nicolás de Cusa y un largo etcétera. Pero nadie lo pondría ahí. O sea, no estaría en la biblioteca. Estaría quizás en la hemeroteca, al lado del Condorito y de la revista Hoy. Porque evidentemente que no le da el ancho para una teología política. Sin embargo, y esto es peor,
porque ese es el golpe al ego, ¿no?, que le da Garín. Pero hay un golpe que es peor aún. Cuando Garín observa y destaca la clave hermenéutica que une la obra atriana del Atriarcado, deja a la vista cuáles son las reales intenciones de Fernando Atria detrás de su propuesta. Lo que él quiere es convencernos de una fe, y la fe es la fe que tiene él. Así que lo primero que Garín hace luego es hablarnos de que Atria es un teólogo cristiano, que requiere entonces, él es el que puede revitalizar nuestro lenguaje sobre el Estado moderno. Garín cita a Fernando Atria. En efecto, aquí estamos con Atria. Para entender la estructura formal del Estado moderno es necesario entender la idea de que el derecho es la voluntad del pueblo. Pero para poder hablar de la voluntad del pueblo es necesario entender el modo de significación que caracteriza al discurso político y que es el de la teología política. El problema de nuestro lenguaje político es el mismo que hoy afecta al lenguaje teológico. Dice Atria, no entendemos el modo especial en que dicho lenguaje que pretende dar historicidad a algo que trascienda la historia significa. Lo hubiera bastado leer a Hannah Arendt. En el caso de la teología, es incomprensión de su modo de significación. Es ocultada por el hecho de que creemos que entendemos el modo en que ese lenguaje significa. Y entonces la teología es la descripción de un mundo fantástico y mágico en que vírgenes pueden parir, dioses portentosos pueden crear el universo en solo 7 días, etc. Pero lo que es así descrito no es teología, sino idolatría. Y aquí vamos con el ídolo de Atria. El dios de Atria, ¿no es cierto?, es el Estado. Y justamente es Nietzsche quien nos habla de gente como Atria. Nietzsche nos habla en Así habló Zaratustra, acerca de que el nuevo ídolo se llama Estado. Estado se llama el más frío de todos los monstruos fríos. Aniquiladores son quienes ponen trampas para muchos y las llaman Estado. Esta señal os doy. Cada pueblo habla su lengua propia del bien y del mal. El vecino no la entiende. Cada pueblo se ha inventado su lenguaje propio en costumbres y derechos. Y quien pone las trampas para que el Estado sea el nuevo ídolo, lo que nos está aportando es una nueva moral, dice Nietzsche acá. El Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal, diga lo que diga, miente. Y posea lo que posea, lo ha robado, ¿o no? Falso es todo en él, con dientes robados muerde ese mordedor, falsas son incluso sus entrañas. En la tierra no hay cosa más grande que yo soy el dedo ordenador de Dios, así ruge el monstruo del Estado. Y no solo quienes tienen orejas largas y vista corta se postran de rodillas ante este nuevo ídolo, ¿no? Entonces, la pregunta es si cuando Fernando Atria habla de que Dios es el resultado de una actitud de idolatría, no cae en exactamente lo mismo al él tener como fundamento de su obra la teología política que necesariamente endiosa al Estado, transforma al capitalismo en el demonio, a la Virgen en la igualdad, ¿no? Bien, ¿qué significa? Aquí dice Renato Garín, se presenta el verdadero protagonista de la obra de Atria, la teología política. El tema es el lenguaje político, ¿no es cierto?, que se ha dotado de sentido en la modernidad a partir de la teología, y la respuesta es justamente que no es cualquier teología, dice Renato Garín, sino que sería la teología cristiana. Ahora, ¿qué significa ser un teólogo, no? Lo que significa es que uno no puede participar desde la teología en el mundo filosófico, intelectual, meramente racional, que responde a la existencia de la realidad física y no de la metafísica. Sin embargo, esto que debiese ser visto así, debiésemos de poderle responder también, ¿no es cierto?, a todo el marxismo, porque todo el marxismo depende de una cierta metafísica. Entienden el capital y las dinámicas del capital como si fuese una realidad existente. Eso uno lo ve claramente en autores como Zizek, etc. Bien, ahora hay en la columna de opinión de Renato Garín un subtítulo, El Evangelio según Fernando. Vamos con Renato. ¿Qué es la teología política? Esta pregunta admite una serie de respuestas que tienen en común lo siguiente. La teología política es el estudio de las relaciones entre los conceptos políticos y los conceptos teológicos. Carl Schmitt, el jurista alemán más influyente del siglo XX, es el autor más leído sobre esta materia. En concreto, al comienzo de la tercera sección de su famoso ensayo Teología Política,
se encuentra la afirmación en la que Schmitt sostiene: los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. Nosotros sabemos que Schmitt es el autor de cabecera de Fernando Atria. Estamos hablando de Carl Schmitt, o sea, un nazi, ¿sí? Y él es el que plantea que los conceptos modernos de Estado vienen de la teología, lo cual es cierto no solo por razón de su evolución histórica, en cuanto fueron transferidos de la teología a la teoría del Estado, convirtiéndose, por ejemplo, el Dios omnipotente en el legislador todopoderoso, ahora es en el Estado benefactor, sino también por razón de su estructura sistemática, cuyo conocimiento es imprescindible para la consideración sociológica de estos conceptos. El estado de excepción, da un ejemplo aquí Carl Schmitt, tiene en la jurisprudencia análoga significación que el milagro de la teología. Seguimos con Garín. Así, en la parte final de la forma del derecho, casi imperceptiblemente, Atria pasa de referirse a la teología en general a abrazar la teología cristiana. La tesis de la primera parte leída desde la parte final permite entender que, según el autor, la ley y la Constitución anticipan el reino de los cielos. Perdón, el reino de Dios. El reino de Dios no será un momento después de la vida, sino un momento después del derecho. ¿Cómo? Atria no ha respondido a esto. Y no tiene cómo responder. Ahí está. ¿Por qué? La piñata con Renato Garín. Cuando habla de que de esta forma en que el derecho es como, uno diría, el rayo de Zeus en términos paganos, ¿no? Como la mano invisible de Dios, si seguimos esa interpretación de Adam Smith, de que el derecho vendría a ser eso, bueno, entonces ahí, perdona Renato, pero te ganaste la piñata, pero bien ganada, digamos, porque es tal cual. Entonces, es tan agudo el análisis que aquí hace Renato Garín, que evidentemente que dejó al descubierto que bajo la arena están los adoquines del atriarcado. Él termina su columna con una frase que fue famosa en el mayo del 68, ¿no? Dice: quizás esta vez debajo de los adoquines encontremos arena de playa. Yo creo que es al revés. Yo creo que lo que hizo Renato es mostrarnos que toda esa arena de democracia participativa, tan bonita, habermasiana, que le gusta a Fernando Atria, esa arena de que entonces todos vamos a hacer, apropiarnos de las instituciones y por fin va a haber una democracia participativa con el pueblo realmente siendo el gestor de su destino. Toda esa arena, debajo de toda esa arena, lo que muestra Renato Garín en esta columna de opinión son los adoquines del atriarcado. Y el atriarcado es una fe. O sea, tenemos a un Atria que es idólatra, tenemos a un Atria que es un profeta. Profeta es una persona que predice o interpreta hechos a través de la inspiración de alguna divinidad, o sea, no es racional. Es portavoz de un mensaje que puede ya sea oír en su voz interna o contemplar. O sea, Atria no es un ser racional. Yo no sé si el mismo Renato se dio cuenta de lo aguda que es su columna. Volvamos con lo que él dice. Él dice: al volver a colocar el acento en el horizonte salvífico, Atria reencarna la tradición de la teología de la liberación. Reinterpreta por ende el vínculo entre el catolicismo y la revolución. La clave para entender esta arista radica en la noción de anticipación. El derecho anticipa la forma en que nos relacionaremos cuando ya no necesitemos instituciones. El profeta cristiano, habla de Atria prácticamente, que anticipa la segunda venida del Dios Todopoderoso, es convertido en el pueblo soberano que anticipa su propio destino. Esto es la obra de Atria, la teología política de Atria. Acá cita Atria: para poder escapar de esta disyuntiva que nos impide entender nuestras instituciones es necesario significar imperfectamente. Entonces podremos decir que, a diferencia de los demás conceptos jurídicos y dado su carácter fundante de toda forma institucional, el concepto de pueblo que da inteligibilidad a las formas institucionales no es preinstitucional sino postinstitucional. Es una forma anticipatoria de hablar de la humanidad. Esta es una teología anticipatoria que necesita, como es obvio, dice Renato Garín, un momento de invención, un momento en que no haya sido anticipado y que a su vez sea anticipación de un hecho futuro. Pero no solamente eso. Sigamos con Renato. Dice: podemos observar con cierta claridad la influencia del platonismo en estas ideas.
En la tradición platónica emanada de la relectura medieval del mito de la caverna y la república, el filósofo Rey entendía la diferencia entre el mundo exterior y el reflejo de las sombras en la caverna platónica. Así, el filósofo se volvía imprescindible en la sociedad platónica, por ende era él quien debía gobernar, pues tenía la capacidad indispensable para distinguir la realidad de la apariencia. Todo el sentido, porque al final nosotros tenemos que ver que lo que hizo Platón, por ser el dueño de la verdad, por decirlo en términos muy simples, fue expulsar a todo el mundo de la república que no fuera gobernador, auxiliar o artesano y labrador según su mentira blanca del mito de los metales, que decía que uno nacía con un metal en el alma y según eso estaba predestinado a tal o cual función. Parte por echar a los poetas, sigue por echando a los músicos, a los artistas, a todos. Y eso es lo que están haciendo en la Convención Constituyente. Han echado a todo el mundo. Hay una inspiración de ese platonismo, que no es Sócrates, al menos en mi postulado, de ese platonismo muy fuerte en la Constituyente, ¿no? Entonces, donde ya realmente Renato Garín llegó, yo creo que a excederse para bien de todos los demócratas, porque él lo que está dejando a la vista es quién es este personaje detrás del cual, o que se encuentra tras el proceso constituyente. Miren, dice, de este modo, el rol del jurista se confunde sistemáticamente con el de sacerdote, configurándose como un filósofo rey platónico. La teología política, entonces, permite un posicionamiento del jurista sacerdote como un intelectual del régimen, lo que explicaría el rol de Carl Schmitt en el nazismo alemán, de Jaime Guzmán en el pinochetismo, o la influencia póstuma de Donoso Cortés en el franquismo español. Del mismo modo, la influencia de Atria en el nuevo régimen chileno tendrá un alcance teológico político. Pese a sus diferencias, los cuatro mencionados. Pero miren la osadía de este convencional constituyente. Ha puesto en una sola línea a Donoso, a Schmitt, a Guzmán y a Atria. Uno tiene que entender qué le pudo haber pasado con esto a los miembros del atriarcado. Volvamos sobre esa línea. Esa línea que yo creo que fue la inspiradora de poner en una piñata y hacer lo que no se puede hacer aún en la realidad. Lo que muy bien Renato Garín le enrostra a Íñigo de la Maza en el Mercurio. Porque esto es el simbolismo, pero el simbolismo tiene una realidad psíquica. Por lo tanto, aquí sí hay intención de dañar. Volvamos a la línea. Del mismo modo, la influencia de Atria en el nuevo régimen chileno tendrá un alcance teológico político. Pese a sus diferencias, los cuatro mencionados, Donoso, Schmitt, Guzmán y Atria, comparten el rasgo de ser pensadores de lo político en relación con el derecho. Aquí, en los cuatro casos, nos enfrentamos a textos de un marcado catolicismo que vuelca hacia el pensamiento político. O sea, Atria es un sacerdote guzmaniano. Suficiente provocación, ¿no le parece? Y no hablemos de lo que significa el catolicismo hoy día. Bueno, volvamos a Schmitt. Dice Renato Garín que pese a estar vinculado biográficamente con el nazismo, de hecho es el padre fundador del colectivismo nazi, Schmitt es un autor sumamente citado en la última década y especialmente por las izquierdas. Si usted quiere saber más de esto, inscríbase en mi curso de Latinanía de los colectivos que comienza la próxima semana. Aquí profundizamos en este punto de forma radical. Dice, por mencionar, por ejemplo, a Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, quienes teorizan sobre una utilización rupturista de los conceptos schmittianos. En la misma línea podemos leer al diputado madrileño Íñigo Errejón, uno de los intelectuales detrás de la primera irrupción del movimiento español Podemos. Detrás de este schmittianismo postmoderno se puede observar la tesis del psicoanalista Jacques Lacan, cuyas ideas como los significantes vacíos son claves para entender el pensamiento de Mouffe, Laclau o Errejón. Todos estos son pensadores en los que se inspira y se alimenta el Frente Amplio. Finalmente, Atria dice que
la razón por la que hoy vivimos bajo ideas muertas es que no tenemos un lenguaje para hablar de nuestras instituciones que no nos fuerce a elegir entre ingenuidad y cinismo. Bueno, supongo que él de ingenuidad no tiene nada, así que estamos permanentemente frente a un cínico. Aquí, hacia el final de este libro, dice, que esto lo cita Renato Garín en su columna, quiero sugerir que esta situación, la de que vivamos bajo ideas muertas, no es específica del lenguaje político porque es también el problema que enfrenta el discurso teológico. El discurso político y el discurso teológico entonces comparten las mismas patologías. Estamos hablando de que si un discurso comparte patología y un discurso tiene ideas muertas, estamos hablando de la psique, estamos hablando de psicopolítica. Yo quiero saber cuándo la derecha se va a animar a entrar en esas profundidades, porque mientras no se anime no va a entender, ni siquiera va a entender de qué se trata esta discusión, de la piñata. Dice, entonces, Renato Garín, que bueno, el rol que se atribuye Atria a sí mismo dentro de lo que son estas patologías de la capacidad de significar el lenguaje es de que él sí puede significarlo como debe ser en la ruta que se ha trazado dentro de lo que sería su teología de la liberación. Al revés de lo que plantea Atria, en que nos habla de ideas muertas porque nuestro lenguaje, nuestra forma de significar, la significa de esa manera. Yo quiero dejarle sugerido un diagnóstico que hace Nietzsche. Nietzsche dice: nuestras instituciones no valen ya nada, sobre esto existe unanimidad, pero esto no depende de ellas, sino de nosotros. Después de haber perdido todos los instintos de los que brotan las instituciones, ese es el plano, los instintos del plano del inconsciente. Hemos perdido esos instintos. Estamos perdiendo las instituciones mismas, porque nosotros no servimos ya para ellas. El democratismo ha sido en todo tiempo la forma de decadencia de la fuerza organizadora, ya en humano, demasiado humano. Dije que la democracia moderna y todas sus realidades a medias como el Reich alemán eran la forma decadente del Estado. Somos nosotros, son nuestros instintos los que ya nos sirven para mantener vigentes a las instituciones, para hacerse del lenguaje que las mantiene en vigencia y con la autoridad y la importancia que las instituciones tienen dentro de la vida común de los seres humanos. Y no es un sacerdote con su teología política inventada en Chile el que nos va a salvar de eso. Lo lamento por Fernando Atria. Bueno, pero en suma, mi estimado telepensante, la psicopolítica es la que da la respuesta a lo que estamos viendo en la política de la identidad, en la tiranía de los colectivos, en la decadencia, de todo lo que vemos. Así es que ahí también, si es que se interesa, el domingo comenzamos un curso sobre el último hombre y la decadencia psíquica de Occidente. Lo dejo invitado a inscribirse, aún es tiempo. Esto es entonces por lo que nuestro estimado Renato Garín ha sido puesto en la forma de una piñata para ser sacrificado en un ritual de psicomagia muy propio de aquellas mentes arcaicas situadas en el plano de la divinización y una teología cuya metafísica es pobre porque carece de espiritualidad. Espero con eso haberle dado un mensaje a quienes están un poco más allá del plano de la metafísica mental y entienden que la religión no solamente son actos religiosos y significados lingüísticos, sino que hay una posibilidad de salvar esa dimensión que sin duda no la va a encontrar dentro de la teología de nuestro gran teólogo político Fernando Atria. Muy buena columna de Renato Garín y bueno, si finalmente se hizo esa celebración y de ese modo se sublimó el ansia de venganza, porque para resumírselo, Fernando Atria quedó como el inventor de una teología política que da origen al atriarcado, ¿sí? Es un entonces teólogo cristiano. Yo aquí no coincido con Renato Garín, creo que él usa el cristianismo para llegar al socialismo, pero Renato dice que usa el socialismo para llegar a la consumación de
el paraíso cristiano, desarma los argumentos de Fernando Atria de modo tal que deja en evidencia el carácter escatológico y el carácter religioso de su fanfarrona postura intelectual. Por lo tanto, como intelectual queda varios peldaños más abajo de sus colegas, por dejarlo ahí nada más. Y el pecado probablemente más grave de esta columna, además de que lo sitúa en el plano del neoplatonismo y de una superioridad y un narcisismo mesiánico desquiciado, por decirlo. Y ese desquiciamiento uno lo ve en este acto de psicomagia, del que forma parte todos los miembros de su atriarcado. Bueno, yo diría que la lanza que llega a la médula de la teología política de Fernando Atria y que lo compromete como persona es esa frase en la que dice Renato Garín que pese a sus diferencias, los cuatro mencionados, Donoso, Schmitt, Guzmán y Atria, comparten el rasgo de ser pensadores de lo político en relación con el derecho. O sea, Atria termina siendo un sacerdote guzmaniano. Ahora entendemos por qué era necesario celebrar con esa piñata. Que tengan una muy buena semana.